Anestesiólogo, es el jefe del quirófano del hospital privado y tenemos el gusto de recibirlo acá en el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Hola, Guillermo, ¿cómo le va? Enrique, mucho se ha hablado en los últimos tiempos del fentanilo. A raíz de lo que está pasando con la contaminación del fentanilo, que se habla de 90 muertes que podría haber causado en el país. ¿Qué seguridad tenemos los sanjuaninos que cuando hacemos cualquier tipo de intervención podemos estar tranquilos de que no hay alguno de esos lotes en la provincia? Bien. Bueno, realmente es un tema que lógicamente es muy preocupante para toda la sociedad, porque primero porque de por sí en medicina y sobre todo cuando se habla en medicina crítica suelen ser temas a veces difíciles de comprender y temas medios tabú, y el fentanilo es una medicación que tiene una importancia clínica muy grande en lo que es la práctica médica habitual. Porque se usa en muchos procedimientos. En el caso mío, como yo, que soy anestesiólogo, se usa casi, le diría, rutinariamente, y en terapias intensivas, en unidades coronarias. Entonces es un opioide que es un derivado de la morfina, pero es un derivado de la morfina que es 100 veces más potente que la morfina. Entonces es una medicación que se usa pura y exclusivamente en el contexto hospitalario y en áreas críticas, por lo general. No es una medicación que se use habitualmente en sala. Y ese uso extendido que tiene es el que hace que pueda haber sucedido esta situación de que por ahí, al haber un brote, digamos, de este problema que ha habido en la fabricación de este medicamento, rápidamente se extiende y genere tantos casos. También hay una situación que tiene que ver con que el medicamento se usa por lo general en el contexto de la terapia intensiva en pacientes que están críticos, entonces a veces que esté infectado el medicamento es como en una persona que, ya de por sí está grave, digamos, termina de potenciar su enfermedad o de suma un cofactor más. La realidad es que desde el 13 de mayo en adelante salió en el boletín oficial publicado del ANMAT y el gobierno nacional prohibiendo usar todo tipo de medicación de ese laboratorio HLB Pharma. Desde ese momento, por ejemplo, yo puedo hacer referencia al hospital privado, que es donde trabajo, y trabajo en otras instituciones más también. ¿Hospital Rawson también? En el Hospital Rawson, en el Castaño. ¿Sí? Bien. Se tomó rápidamente la decisión de que todo lo que fuese de esa marca se sacaba de circulación, porque como buen laboratorio de productos médicos, no son nada un medicamento que realizan, sino que realizan un montón, y no había garantías hasta que se hicieran las investigaciones de ANMAT de que hubiese habido alguna contaminación cruzada de otro medicamento. Entonces, en el caso del hospital privado y en la clínica del Castaño y en el Rawson se tomó la decisión de separar toda la medicación y quedó como en cuarentena, ¿sí? Quedó guardada hasta que salga dictaminado qué es lo que decide ANMAT hacer. No solo el fentanilo, sino todo lo de ese laboratorio. Tiene soluciones fisiológicas. Tiene lógica pensarlo, ¿no? Así en San Juan no habría habido entonces ningún caso de persona que pueda haber fallecido por la utilización de un medicamento en mal estado. Por lo menos reportes que hayan tenido que ver con esto no ha habido ninguno. Tampoco ha habido, nos pusimos rápidamente a investigar desde la Asociación de Anestesia, porque los anestesiólogos usamos muchísimo fentanilo, a ver en los lugares de trabajo, como una red de comunicación entre los anestesiólogos, a ver si alguno de los anestesiólogos de la provincia había estado en contacto con alguna ampolla de esta marca. Que eso es muy habitual en nosotros, por suerte, como trabajamos muy nucleados por nuestra asociación, rápidamente cuando tenemos algún problema lo comunicamos para ver si alguien más ha tenido contacto con los mismos medicamentos, y por suerte ninguno ni siquiera había tenido una ampolla de fentanilo de esa marca a disposición, lo cual no quiere decir que no haya, porque hay los flujos de compra de medicamentos. Se imaginan que el Rawson y todas las clínicas privadas tiene unos flujos de compra de medicamentos altos, y HLB es un laboratorio que se había impuesto bastante en los últimos años. Del fentanilo empezamos a escuchar por la crisis de consumo de fentanilo como droga, sí, en Estados Unidos como droga para adictos, sí, que producía un efecto tipo zombie, que los llevaba a un estadio muy complejo. ¿Eso es nuevo? ¿Eso sucede de ahora? ¿Viene de antes? Porque es interesante saber también esa, no digo trazabilidad, pero sino esa pequeña historia de este asunto. Es muy interesante lo que pregunta, porque la crisis de consumo de opioides es una crisis que afecta muchísimo a todo el mundo, pero por suerte en eso es de lo poco que Latinoamérica, que somos muy azotados por muchas cosas, de esa nos salvamos.
y tiene que ver porque no hay una cultura de la indicación del opioide como un medicamento, o sea, del opioide con todo su derivado, porque en realidad en Estados Unidos el consumo comienza con el Vicodin, que es la codeína, ¿sí? Y después ahora se puso más de moda el fentanilo, por lo que dije al principio, es mucho más potente. Entonces con menos dosis generan los efectos que quiere generar la persona que está bajo la adicción. Pero acá en Argentina y en Latinoamérica en general, no es de uso habitual el opioide como un medicamento de analgesia postoperatoria. Acá en Estados Unidos, sobre todo, que es donde comienza esta crisis, era muy común que el paciente postoperado se iba con derivados de la morfina como tratamiento ambulatorio a la casa. ¿Y eso podía producir adicción? Le generaba la adicción. Bueno, es una droga, todos los derivados de la morfina tienen alta tasa de efecto de adicción. Es muy adictivo, es muy entonces, adictivo. eso hay que decirlo. Sí. Es muy adictivo. El gobernador de California calificó a la distribución de fentanilo ilegal entre los drogadictos como pequeñas bombas atómicas distribuidas por todo su condado. La manera de consumirla que tienen aparte, como está fuera de todo contexto, como dije al comienzo, de protegido y hospitalario, es extremadamente impredecible y extremadamente nociva, porque lo consumen por vía sublingual, o lo aspiran, o lo toman por boca, o se pinchan, y las dosis, por lo mismo que decía al comienzo de la potencia, las dosis que nosotros utilizamos en quirófano, una ampolla, ¿sí?, es demasiado para una cirugía, por ejemplo. Entonces, ellos pueden sobredosificarse sin ningún tipo de problema y por eso hay tantas muertes. Puede llegar a la muerte, entonces. Sí, es una droga. Para que quede claro, no se distribuye en farmacias, sino que se distribuye bajo receta y únicamente en hospitales en Argentina. Claro, sí, y bajo receta archivada, como todos los opioides y estupefacientes. Y es bueno saber que en San Juan no han habido casos vinculados a un fentanilo contaminado. Sí, por lo menos reporte formal no hay ninguno, incluso como les dije, no hemos encontrado, sí otra medicación, como comentaba, soluciones fisiológicas u otras drogas que se separaron, pero fentanilo no se encontró y hay bien identificados los dos lotes que serían los contaminados. Pero bueno, bajo esta norma y bajo este boletín oficial que se sacó, se decidió separar todo. Decían que es la droga que más se utiliza para entubar principalmente a la gente. En realidad la que más se utiliza es otra más, que es más potente que el fentanilo, que se llama remifentanilo. Que si no sería imposible entubar a una persona, si no con alguno de estos opiáceos. Claro, sí. Cuando uno va a generar el paro respiratorio que se le hace a un paciente para una cirugía o porque está crítico, cirugía viene en el contexto programado y el paciente tiene que tanto entrar como salir lo más parecido a como llegó, y más sano porque se va con su problema solucionado por la cirugía. Lo que se usa son medicamentos que se llaman de vida media corta, ultra corta. En el caso del remifentanilo, su tiempo en nuestro cuerpo es de 7 a 10 minutos. El fentanilo dura 40 minutos, 1 hora. Pero los efectos de una sobredosificación son mortales. Entonces, por eso se hace en el contexto hospitalizado. Y cuando vamos a intubar a un paciente, uno de los pilares que tenemos que cubrir sí o sí para poder hacer una intubación del paciente es la analgesia, es decir, que el acto no sea doloroso ni genera ningún reflejo para el paciente.